Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de los mayas. Empezamos. Se conoce al pueblo maya a una extensa población mesoamérica que comparte algunos aspectos culturales, económicos y sociales. Su principal punto de unión es el idioma, que existen diferentes variantes del maya, todos provienen de una familia lingüística única. Además recibieron influencia de pueblos vecinos a lo largo de la historia. Como pueblo, los mayas tuvieron un sorprendente nivel artístico y social durante la época precolombina. Y fueron que una de las culturas americanas más relevantes, ocupaba una extensa región que se extiende por el actual territorio de México y Guatemala, Belice y Honduras y El Salvador. Aprender sobre este pueblo es adentrarse en un mundo lleno de intrigas políticas, artistas refinados y dioses poderosos. El desarrollo histórico de los mayas se ha dividido en tres periodos. El preclásico de 1200 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Y el clásico 250 al 950 después de Cristo y el posclásico del 900 a 1500 después de Cristo. Esta división cronológica no implica una evolución cultural lineal, es decir, que lo más antiguo fuera una versión más rudimentaria de lo posterior, sino que cada periodo tiene sus propios avances. Primero vamos a centrarnos en el periodo clásico. El periodo clásico se caracteriza por el surgimiento de las ciudades en el actual territorio de Guatemala. Los mayas del preclásico practicaban una agricultura intensiva, basada en el cultivo de maíz y el frijol, al mismo tiempo que construyeron pirámides, elaboraron calendarios rituales y adoraron dioses vinculados con la lluvia y el viento. Durante el preclásico, las dos regiones más pobladas fueron la costa pacífica y la llamada Cuenca del Mirador, que se ubica alrededor de una serie de lagunas y pantanos en el actual Guatemala. La costa del Pacífico se ubicaron la ciudad de Izapá, Camijuyuyú y El Baúl. Su entorno tropical y húmedo recorrido por ríos facilitó la agricultura. A su vez, la cercanía de la ciudad de Teotihuacán y la actual México favoreció el intercambio de comercio. La Cuenca del Mirador albergó las ciudades más grandes e importantes durante esta época, El Mirador y El Nabé. Ambas estaban conectadas por una gran calzada llamada Sadde. En el siglo I después de Cristo, las ciudades del preclásico entraron en la decadencia y posteriormente fueron abandonadas debido a varios factores. En primer lugar, la actividad agrícola y la tala de bosques condujo a un aumento de la erosión del suelo y una menor producción de alimentos, y esto fue acompañado por un incremento de las sequías en la Cuenca del Mirador. Bueno chicos, vamos a hablar acerca de las actividades económicas. La economía de las grandes ciudades del preclásico se basó en la agricultura y en el comercio de bienes de lujo. Con el fin de despejar tierras para el cultivo, los mayas del preclásico utilizaban la técnica roza y quema, es decir, quemaban una porción de la vegetación selvática y con la ceniza resultante fertilizaban el suelo para luego cultivarlo y obtenían el agua de los bajos, zonas pantanosas de la selva que permanecen inundadas, o recolectaban el agua de la lluvia en reservorios que construían cerca de las ciudades. A través de una vasta red de intercambio, los mayas obtenían bienes de otras partes del continente. Por ejemplo, conseguían piedras preciosas y cerámica adornada del sur de Centroamérica. El intercambio les permitió a los mayas adaptar varias costumbres de la región olmeca ubicada a la costa del Golfo de México, como la escritura sobre piedra y la representación de seres humanos con rostros de jaguar. La sociedad maya del preclásico se caracterizó por ser altamente jerarquizada. Hay evidencia de la existencia de una élite reducida, por ejemplo. Se han encontrado vestigios de lugares de residencias exclusivas en las ciudades y representaciones de personajes en situación de mando. De la misma manera, existe una jerarquía entre las ciudades, siendo el Mirador la más importante de todas ellas. Allí salían caminos de ciudades de menor tamaño, que estaban subordinadas a su poder. Por su parte, la mayoría de la población vivía fuera de las ciudades y se dedicaba a la agricultura. El gobierno de las ciudades mayas era unipersonal, es decir, solo un rey ocupaba el gobierno y decidía todos los asuntos importantes. Los reyes se hacían retratar en las fachadas de los edificios, surgiendo de montañas fantásticas o ascendiendo al cielo como dioses.
Esto les servía para mostrar frente a la población como seres sobrenaturales. Después de la muerte, los reyes seguían presentes en la política de las ciudades, ya que se les consideraba como dioses patronos o ancestros a quienes se les rendía culto. La expresión artística más destacada del preclásico fueron las estelas, trozos verticales de piedras en los que se plasmaban escenas específicas, por ejemplo, rituales frente a las estelas se ubicaban altares hechos con el fin de recibir ofrendas, o al anterior se conoce como el complejo de estela alzar. Cuando se realizaba una ofrenda sobre el altar, se creía que el ritual plasmado en la estela se reactivaba y los efectos que generaban volvían a producirse, como lluvia, comunicación con los antepasados o relación con los dioses. El complejo de estela alzar llegó a su máxima expresión durante el preclásico, en la ciudad de Itzapá, a pocos kilómetros de la costa pacífica. Bueno chicos, durante el periodo clásico, la cultura maya ocupó su máxima extensión, que comprendía desde el Golfo de México en el norte hasta Honduras en el sur, desde la costa Caribe en el este hasta la Pacífica al oeste, abarcando parte de la actual Centroamérica ísmica. El periodo clásico maya conllevó a un auge de la población artística y científica. Desde el pueblo, las ciudades más importantes del clásico fueron Calakmul, Copán, Tikal y Palenque. Algunos de los mayas habitaban en estas zonas desde tiempo atrás. Fue el periodo clásico cuando la población se hizo más numerosa y densa. Para el transporte y la agricultura, los mayas utilizaron el río Usumacinta y el río Mataguá, que corren de occidente a oriente. Los mayas también construyeron una red de calzadas empedradas que comunicaba la región del norte al sur. El periodo clásico llegó a su fin en el siglo XIX debido a una crisis política y militar, acompañada por una serie de sequías y la pérdida de fertilidad del suelo. Durante el clásico, la principal actividad económica siguió siendo la agricultura, una de las innovaciones técnicas más importantes que permitieron el aumento de la producción de alimentos. Fue la construcción de terrazas de cultivo entre las ciudades, por ejemplo, como la ciudad de Caracol, en Belice. Estaba rodeada de terrazas agrícolas. Además, se intensificó y desarrolló la producción de bienes de lujo. Los principales bienes de intercambio fueron la cerámica de la jadeita, piedra preciosa verde, la obsidiana, la madera de copal, resina aromática de un árbol y las plumas del quetzal. Los artesanos mayas se hicieron famosos por la calidad de su trabajo y los objetos más exclusivos podían ser transportados de ciudad a ciudad durante décadas teniendo un uso constante. La sociedad del periodo clásico tenía una estructura piramidal, lo que significa que estaba dividida entre una pequeña élite que tenía el poder y una amplia población que permanecía sometida. En la cima de la sociedad se encontraba el Kujul Ahab, sagrado señor, que se encargaba del gobierno de las ciudades más importantes. Luego existía una nobleza reducida formada por sacerdotes que se ocupaban de los oficios religiosos, gobernantes de las ciudades secundarias, artesanos y guerreros. Debajo de los anteriores grupos existían comunidades agrarias, que contaban con sus propios líderes, quienes mediaban entre el pueblo y la jerarquía estatal. La política maya del periodo clásico estuvo marcada por el enfrentamiento entre las dos dinastías que reinaban en las ciudades enemigas, Tikal y Calakmul. La dinastía Tikal mantuvo la primacía política debido a que se apoyaba su alianza de carácter comercial y político-religioso con la ciudad de Teotihuacán, en el centro de México. Tikal tuvo actividades aliadas en otras zonas de la región, como Copán en el sur y Palenque en el occidente. Por consiguiente, logró tener gran poder e influencia en toda la región habitada por los mayas. Por su parte, la dinastía de Calakmul efectuó alianza con otras ciudades menores para aislar territorial y políticamente a Tikal, que experimentó un declive debido a la caída de Teotihuacán. Finalmente, Calakmul logró imponer su poder hegemónico en el siglo VI, que duró alrededor de 100 años. Al final del clásico, Tikal y sus aliados se liberaron de Calakmul, pero luego comenzó una época de inestabilidad política y militar que se extendió entre los siglos XVIII y XI. Entonces las ciudades experimentaron la profunda decadencia y fueron abandonadas. Los mayas en el periodo clásico edificaban imponentes templos en las cimas de altas pirámides, a la vez que erigieron estelas, palacios y observatorios astronómicos. Para ellos, el arte cumplía dos funciones específicas. Primera,
construir el tiempo. Para sus mayas el tiempo era una construcción humana que debía ser mantenido por medio de la cuenta de días y de ciclos temporales. Por esta razón los mayas ponían gran intención y atención al conteo del tiempo, pues mediante esta acción se aseguraban de que que equivalía a su propia historia surgiera en un curso y se mantuviera. Segundo, expandir la capacidad de acción de ciertas personas. Las estatuas no eran solo representaciones de personas, se consideraba que eran sus dobles. Así los gobernantes realizaban estatuas de sí mismos para poder estar en diferentes lugares a la vez y mantener el orden que era garantizado por su presencia. Vámonos hacia el periodo posclásico. Luego de la crisis política y social y cultural del periodo clásico, los mayas que vivían al norte de la península del Yucatán, que se ubicaba a orillas del Mar Caribe, establecieron su supremacía cultural y política. La importancia de esta zona se fundamentó en la alianza entre gobernantes de las ciudades locales y gente de otras partes como en el centro de México. Yucatán carece de ríos superficiales y su suelo es árido y rocoso. Por esta razón, el agua dulce debía ser obtenida de fuentes como los ríos subterráneos o la lluvia. La relación con el mar también fue relevante para la economía y las sociedades mayas durante este periodo. A diferencia de los periodos anteriores, posclásico maya fue una época de intercambio comercial, con pueblos asentados muy lejos geográficamente. Por este motivo, aunque la actividad agrícola seguía siendo importante, el comercio ocupó el papel muy destacado en la economía posclásica. Los mayas producían sal, algodón y herramientas que cambiaban por piedras preciosas en el Mar Caribe. Los puertos de Nito y Naco recibían a los comerciantes de grandes ciudades del norte de Yucatán y establecían mercados que contaban con productos de toda Centroamérica e inclusive de las Antillas, Venezuela y Colombia. Gracias a la navegación en grandes canoas por el Caribe, los mayas podían transportar sus mercancías hacia puertos de intercambio. Aunque la sociedad maya siguió teniendo una pequeña élite, ahora estaba compuesta por linajes familiares, que crearon confederaciones al interior de cada uno de los linajes. Había una élite y campesinos. Cada linaje se reconocía como descendiente de un ancestro común y no se establecía un territorio delimitado, sino que correspondía a relaciones familiares y dispersas en diferentes lugares. Después de la crisis política de finales del periodo clásico, el sistema de gobierno pasó a ser una compleja red de alianzas entre diferentes linajes. Las ciudades más importantes de este periodo fueron Chichén Itzá, Mayapán, Uxmal, las cuales formaron una alianza basada en acuerdos entre los líderes de distintos linajes. Por este motivo, no hubo ciudades que dominaran un territorio extenso. Las dinastías más poderosas entre los mayas del posclásico fueron los Itzáes, los Tutulcihuis y los Cocomes. A partir del siglo XIII, surgió un enfrentamiento entre estos linajes y las alianzas se destruyeron. En consecuencia, las principales ciudades fueron abandonadas en el siglo XV. Sin embargo, estos linajes seguían dominando la mayor parte del Yucatán a comienzos del siglo XVI, cuando llegaron los españoles. Algunos de sus miembros encabezaron levantamiento en contra del gobierno colonial en los siglos posteriores. El arte posclásico mantuvo algunos de los rasgos que se caracterizaron en el arte maya durante toda su trayectoria, como el tallado de la piedra y la decoración en los muros con la pintura y cal. Sin embargo, fue un tipo de arte mucho más cosmopolita. Los materiales, las técnicas, las figuras que adoptó el arte maya en este periodo provenían del centro de México. Cada pieza de arte reflejaba la relación con los pueblos tan lejanos como los de Cocle en Costa Rica o los indígenas del sur de Estados Unidos. Por ejemplo, Chichén Itzá se encontró una pieza de oro proveniente del Darién, en el actual Colombia. En este periodo los mayas también elaboraron hermosos códices escritos en un tipo de papel. En ellos narraban sus historias y sus mitos, así como narraciones acerca de personajes legendarios o profecías. Muchos de los objetos más valiosos han sido encontrados en cuevas, lo que se sabe a la manera de pensar de los mayas, según el cual estos lugares son la entrada a un extraño mundo subterráneo conocido como Xibalba,
donde convivían muertos y dioses. Por tal razón, era necesario ofrendar a los seres que habitaban en Xibalbá con objetos de gran valor, como vinieran de lejos o fueran antiguos. Bueno chicos, ese fue el video de hoy, espero les haya gustado. Un fuerte abrazo, chao chao.